Cordial saludo, tutora y compañeros. Esta es una presentación sobre la implementación de la secuencia didáctica del curso Prácticas Educativas Mediadas por TIC. Mi nombre es Kelly Joana Acuña Castillo. Soy estudiante de último semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Abierta y a Distancia, UNA. Durante esta presentación les voy a hacer un pequeño recorrido sobre el desarrollo y la implementación de la secuencia didáctica y para iniciar les voy a dar una pequeña introducción del tema. La secuencia didáctica es un enfoque pedagógico que se refiere a la planificación y organización de actividades de aprendizaje de manera lógica y coherente, con el objetivo de analizar metas o objetivos de aprendizaje específicos. En ese sentido, la implementación de la secuencia didáctica en las clases es fundamental para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La implementación de esta secuencia didáctica se desarrolló en un escenario virtual integrado por estudiantes del curso English Free de la UNAM. Este permite formular una transición de la enseñanza tradicional a los entornos virtuales que ha redefinido la planificación y ejecución pedagógica. La implementación efectiva de una secuencia didáctica en una aula virtual no es simplemente una adaptación lineal de las estrategias presenciales, sino una reconfiguración estratégica que capitaliza las herramientas digitales para fomentar un aprendizaje activo y significativo. Bueno, durante el desarrollo y la implementación de esta estrategia, de esta secuencia didáctica, como paso inicial se socializaron los temas a tratar y se dio un contexto al estudiante sobre lo que se va a realizar. Esta clase se llevó a cabo con un solo estudiante, dado que ha sido un poquito complejo que los estudiantes asistan a estas sesiones. Ya a lo largo de un mes debían ser 6 estudiantes y pues solo se ha contado con la asistencia permanente de un estudiante. Por tal razón, la aplicación e implementación de esta secuencia se dio solo con él. Como primera parte de esta socialización se inició con el tema de la GIS política, que fue un fenómeno político que se dio en el 2008 durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto fue un caso muy sonado de corrupción que repercutió entre todos los ámbitos políticos en los cuales se desarrollaba esta persona. Es un intercambio de opiniones. El estudiante pues pudo realizar un análisis de cómo esta situación logró evidenciar cómo la corrupción permea todos los ámbitos de la política nacional y cómo esto afecta directamente al ejercicio político en este país. Como siguiente tema, se socializaron las 10 estrategias de manipulación mediática de Sylvain Tinsit, donde nos hablan de cómo el medio, cómo el internet, cómo los noticieros y la televisión, bueno, en general los medios de comunicación y redes sociales, implementan estrategias para manipular nuestro pensamiento y para hacernos creer una realidad que pues muchas veces es ficticia, y de cómo generan en nosotros actitudes, pensamientos y toma de decisiones basados en lo que vemos en la red o lo que vemos en las noticias. Hay pues muchos tipos de estrategias y hay muchos tipos de manipulación basados en estas estrategias y que estas estrategias, valga la redundancia, nos muestran. Por ejemplo, acá pues se evidencia la estrategia 7, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Es más fácil pues tener a gente desinformada y que gente pues que se culturiza y se ilustra y estudia. Esto fue uno de los temas en los cuales más ahondamos con el estudiante. Se analizó el cómo nosotros permitimos
que se juegue con nuestra opinión, cómo manipulan nuestra opinión, hasta nuestros pensamientos y de cómo nosotros nos comportamos en torno a lo que creemos que está pasando en nuestro país, tanto a nivel político, social, económico y hasta cultural. El tercer tema, un tema muy interesante, guía escolar para detectar noticias manipuladas. Este tema pues está en concordancia con las estrategias de manipulación de las cuales hablábamos anteriormente. El estudiante pues expresó un análisis bastante descriptivo de cómo se sentía él frente a esta situación, dado que es un joven de 22 años, entonces pues está inmerso en todo este tema de la tecnología, de las redes sociales y del acceso a este tipo de noticias, cómo crear estrategias para impedir que estas noticias lleguen a nosotros sin un filtro, sin que nosotros hagamos un análisis de qué es lo que estamos viendo, por qué lo estamos viendo y para qué lo estamos viendo. Entonces se dialogó y se hizo un intercambio de opiniones sobre el impacto que tienen este tipo de noticias y del daño que ha generado el compartir noticias falsas sin nosotros tener una base informativa para verificar que lo que estamos viendo y compartiendo sea cierto. Entonces nos estamos llenando de información muchas veces falsa y la replicamos como cierta, y esto está generando desinformación, odios y creencias de cosas que no son ciertas y de que no aportan nada a nuestra sociedad ni a nuestro aprendizaje. Por último, ya después de haber socializado el tema, los tres temas, de haber creado un contexto ilustrativo sobre lo que se iba a hacer, sobre el propósito de la secuencia didáctica, se llevó a cabo la evaluación. Aquí pues pueden ver evidencias de la aplicación de este formato. Se diseñó un formulario en Google Forms y pues se procedió a aplicar en el estudiante. Pues aquí pueden ver las evidencias de la respuesta que él dio a cada una de las preguntas. En la pregunta abierta también él expresó su punto de vista al respecto. Aquí pues les comparto el enlace del formato de evaluación y vamos a hacer un pequeño recorrido por la página web diseñada para el desarrollo de estas sesiones. Esta fue la página web que crearon los compañeros para el desarrollo, para la implementación de las sesiones. Aquí hay una descripción, el inicio, las estrategias que se iban a usar en cada uno de las sesiones, de cómo se iba a mostrar este tema ante los estudiantes y de qué se iba a hacer para que ellos comprendieran el mensaje que se les quería dar con el desarrollo de esta secuencia didáctica, porque pues siempre dentro de la planeación pedagógica y de estas sesiones didácticas hay una intención pedagógica y además de pedagógica, reflexiva. Esta es la sesión 2, donde hablamos de las estrategias de manipulación mediática y de cómo defendernos frente a ellas. Información general sobre la sesión de nuestra secuencia didáctica y el tema que se iba a tratar. Los objetivos, las estrategias, la evaluación que se desarrolló y las referencias bibliográficas. Y además pues una pequeña muestra de las herramientas digitales que se proponen para ilustrar esta secuencia. Bueno, se llega a la conclusión de que es importante que verifiquemos
que pensemos, que analicemos de cómo las herramientas digitales, de cómo la información que encontramos en línea, que encontramos en las noticias, que encontramos en la televisión, en el internet o en las redes sociales, necesita tener un filtro de veracidad, de que no sean noticias que generen odio, que generen violencia, sino que al contrario, el internet y las herramientas tecnológicas lo que buscan es un mayor alcance y un mayor acceso a la educación, a la formación y al progreso. Entonces, en torno a los temas tratados, pues esas son las conclusiones. Es importante analizar el contexto político en el que nos encontramos, entender que la corrupción y la política mal dirigida nos afecta directamente en el tema de las estrategias de distracción, pues que es importante analizar todo lo que nosotros vemos, que no todo es tan cierto como podamos pensar, pero que siempre debe partir de un análisis profundo y una contextualización de lo que estamos viendo. Y pues el tema de la guía para evitar el compartir estas fake news y tener un manejo consciente y real de las redes sociales y de lo que compartimos en ellas. Entonces siempre es importante hacer un análisis y pensar bien qué es lo que estamos compartiendo, por qué y para qué, y qué es lo que estamos creyendo que está sucediendo, contrastado con lo que realmente sucede. Y en el tema de como conclusión de la secuencia didáctica, podemos evidenciar la transversalidad de la educación. Nosotros podemos hacer que un tema sea transversal a todas las líneas de formación. Lo que se trata es de adaptar siempre lo que vamos a tratar o a enseñar, o el propósito formativo que se tiene, aterrizarlo al contexto de nuestros estudiantes y aplicarlo teniendo en cuenta el entorno en el que nos desenvolvemos, para quién estamos proponiendo esta formación y los intereses de los estudiantes, y bueno, en general todo el contexto para que la formación pueda ser integral y además tener en cuenta la opinión de los estudiantes. Esto es muy importante para que el proceso educativo y formativo tenga bases pedagógicas suficientes y necesarias para que se logren los objetivos de aprendizaje. Muchas gracias.